Muy bien, buenos días a todos. Agradecido de estar acá, mi primera experiencia en este formato de charla TED, y agradeciendo también a Rafael del Ateneo de Derecho Independiente y Procesal de Córdoba que me da la oportunidad de estar acá frente a ustedes. Se me ocurrió antes de subir plantearle la posibilidad a los asistentes de hablarles del efecto del recurso en relación a Litis Consortes o traerles la carta del menú del restaurante para ver, de acuerdo a la hora, no sé qué estarán más preocupados, si en el efecto del recurso o en el almuerzo. Pero bueno, evidentemente me toca bailar, no diría con la más fea, pero sí con la más patadura, porque no solo que no me dieron la carta en el restaurante, sino que yo vengo a hablarle, luego de la exposición magistral del doctor De Lázari, al cual mi respeto y mi admiración, vengo a hablarle de los beneficios del principio de la comunidad del recurso. O sea, que saben, en la situación que me encuentro, mi primera experiencia, luego... Cuando se nos propuso analizar esta temática del efecto del recurso en relación a este consorte, se nos vino a mente una situación muy particular que se da en un juego que es popularmente conocido por todos, que es el juego de la escondida. Si yo digo piedra libre, Platón y compañero, ¿ustedes qué dicen? Una situación en la cual se le otorga un recurso extremo a los participantes, respecto del cual el último participante que permaneciera escondido podría salir de su escondite, llegar hasta la piedra base del contador o buscador y salvarse él mismo y extender los efectos de su salvación a los restantes participantes que se encontraban en su misma condición de parte. Como para hacer una analogía poco feliz, pero en lo que se da la situación de Litis Consorte voluntario y en el juego de la escondida. Claro está que este supuesto no ha dado mayores inconvenientes durante el desarrollo de la escondida, en tanto y cuanto había sido pautado por los participantes con anterioridad. Bueno, ¿qué sucede? Que en materia de procedimiento civil, al menos en la República Argentina, en el Código de la Nación y en los códigos locales, no encontramos ninguna norma que nos diga expresamente cómo resolver la cuestión del efecto del recurso en relación a los Litis Consortes, y restringimos a los voluntarios porque en los casos de Litis Consorte necesarios, más allá de la disímil fundamentación que se le da del principio de personalidad o comunidad, le asignan efecto extensivo el recurso interpuesto por uno de los Litis Consortes. Pues bien, como anticipó el doctor De Lázari, encontramos dos principios, dos teorías, dos escuelas, que se presentan antagónicas. Por un lado, el principio de la personalidad, que desde que ya implica que el recurso interpuesto por uno de los Litis Consortes no beneficia ni perjudica a los restantes que lo hubieran consentido. Sería algo así como que en la escondida, el que no se escondió se embromó. El principio dispositivo nos diría: vos debés esconderte. Si no te escondiste y yo te canto piedra libre, cosa jugada. Se acabó el juego para vos. Y en el procedimiento sería algo así como que para el Litis Consorte que no apeló, su derecho precluyó, le hicieron piedra libre o cosa jugada, y en virtud del cual el juicio para él ha terminado. Del otro lado, encontramos la teoría de la comunidad del recurso. La misma nos dice que el principio de personalidad del recurso debe ceder frente a aquellos casos que la misma condujera a la existencia de sentencias contradictorias sobre un hecho común. Sería el piedra libre para todos mis compañeros. Y lo que nosotros opinamos es que consideramos que de acuerdo a las funciones y finalidades del proceso actual, esta es la teoría que más se adapta con las necesidades presentes. ¿Y por qué lo decimos? En esta jornada se ha hablado mucho de cuál es la verdadera función de la justicia, de la señora Sánchez, y qué pretende la sociedad de la justicia. Y consideramos que no puede haber en un mismo juicio y sobre un mismo hecho dos respuestas jurisdiccionales ostensiblemente contradictorias entre sí. Porque le estaríamos diciendo a la sociedad: en un mismo juicio hay una verdad A y una verdad B. Es decir, la existencia de dos verdades en un mismo juicio, insisto, sobre el mismo hecho en común. Entonces, en consecuencia de esto, aplicar el principio de la personalidad del recurso al precio de quebrar la lógica de la sentencia definitiva, que como sabemos se integra por la sentencia de primera instancia, de Cámara y eventualmente de los tribunales superiores. Así,
Consideramos que dentro de lo que venimos a hablar nosotros, activismo, ideas y creatividad, no podemos relegarle al juez a aplicar sin más el principio de personalidad de recursos, sin atender a los modernos conceptos del proceso. ¿Sí? El interés público en la justa resolución. Le estaríamos asignando a la justicia un mero interés privado vinculado al principio dispositivo. Y consideramos que no responde a este nuevo paradigma del proceso. Y cuando hablo de paradigma, hablo de la forma de entender. ¿Para qué está el proceso? Está para los operadores jurídicos, que entendemos muy bien que es el principio dispositivo, el principio de congruencia, el principio de cosa juzgada, o está para los justiciables. ¿Quiénes son los justiciables, sino la sociedad? Me imaginaba explicándole al justiciable que había dos verdades en el proceso, que su situación no podía ser equiparable al del restante, al otro litisconsorte, por el burocrático tantum devolutum quantum appellatum. Antes que diga devolutum, la situación podría haber pasado a una no muy deseada, creo. En virtud de esto, insistimos que no puede haber en un mismo juicio dos sentencias contradictorias, una que diga que un hecho ocurrió de determinada manera y la otra que diga que no ocurrió o que ocurrió de un modo distinto. Y aclaro, jurídicamente sí, pero la justicia y la verdad van de la mano. La justicia vive a través de la verdad y no puede haber en un mismo juicio dos verdades. Considero que no. Perdón, pero el activismo da lugar a ser. Así, consideramos que detrás de esta discusión doctrinaria hay un debate aún mayor, y es la verdadera función del proceso en los tiempos que corren. ¿Es la función del proceso únicamente resolver las cuestiones entre particulares sin importar la justicia intrínseca de la resolución? ¿O es la inversa? La función de la justicia es la justicia intrínseca, lo justo y lo útil. ¿Para quién? Para el justiciable, para la sociedad. La sociedad es la que concurre a la justicia, la señora Sánchez. Entonces a la señora Sánchez no le podemos explicar que existen dos verdades sobre un mismo hecho. Este paradigma que ha dado nacimiento a herramientas procesales de gran importancia y que ya nadie discute, hablamos de la tutela anticipada, medidas innovativas, la carga dinámica de las pruebas, y cómo serían vistas estas nuevas herramientas a la luz de los principios procesales mecánicamente aplicados. Y consideramos que recibirían al menos la misma crítica, pero hoy ya no se discute tanto de eso. ¿Por qué? Porque este nuevo paradigma presupone superar al proceso como un sistema de reglas. E importa la obligación del tribunal y de los abogados también, ¿por qué no?, de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios procesales a fin de no generar un daño en la justicia por la aplicación mecánica de los mismos. Como ya lo dijo la Corte Suprema en Coladillo, el proceso no puede ser conducido en estrictos términos formales. No es un conjunto de ritos caprichosos. No, el procedimiento está dado para buscar la verdad. Y la verdad es una sola. Las sentencias contradictorias referidas a hechos comunes contrarían esto. Y si muere la verdad, muere la justicia. Entonces entendemos, y para concluir, porque no quiero desarrollar la cuestión teórica porque la desarrolló perfectamente el doctor, concluimos que el juego de la escondida, concebido primigeniamente como una suma de voluntades individuales, fue mutando y apareció en piedra libre para mis compañeros, para todos mis compañeros. Fue mutando porque las reglas del juego se complejizaron, porque no se pudo mantener al margen de los cambios paradigmáticos y sociales del siglo XXI. Los justiciables demandan soluciones justas y útiles para ellos. No se trata ya de dar respuestas formales. Y no estamos negando a los principios procesales su importancia y su cabida en el procedimiento civil. Son normas que
que iluminan, que dan cohesión y armonía a una estructura. No lo negamos a eso. Decimos que la tarea de la justicia es el caso concreto, es munirse de los principios procesales, pero también de la eficiencia y del pragmatismo procesal. Muchas gracias. Tengo que tomar la posta. En primer lugar, felicito al doctor, casi me ha convencido con su elocuencia. Pero es casi. El tema es el siguiente: ¿cómo me explicas el problema del allanamiento, por ejemplo? Se inició la demanda, uno se allanó y el otro no se allanó y después ganó el juicio. Les dije que me iba a tocar bailar con la mano. Considero que en el allanamiento el consentimiento está mal de manera expresa en el expediente, surge de manera expresa. En cambio, el litisconsorte que no apela no está manifestando su consentimiento, simplemente omitió apelar, que puede deberse inclusive a factores que son en su contra, no es su voluntad, puede deberse a diversos factores y inclusive en su contra. De ahí me atrevo, y respetuosamente, doctor, a decir que el allanamiento importa un consentimiento expreso. La omisión de apelar no es consentimiento. No, bueno, es respetable la posición, no la comparto, por supuesto. Si hay una tolerancia y una aceptación de la sentencia, porque fue consentida, pero no importa. El problema es el siguiente: cuando se trata de hechos comunes a todos, absolutamente es correcto que la solución sea común. Pero hay hechos personales de la litigata. Vamos a suponer un juicio de daño y perjuicio. El hecho común pasa por la causación del daño sobre la parte fáctica, pero después uno puede tener un perjuicio de determinada envergadura, el otro puede tener una incapacidad, el otro puede tener un daño moral. Son cuestiones personales de cada uno. En el supuesto que estamos examinando hay un hecho común, pero también hay un hecho personal, que es precisamente el consentimiento a través de la falta de apelación. Por eso viene la cuestión de la no extensión. Y finalmente, yo comparto y suscribo absolutamente la concepción de que el proceso no es un conjunto de ritos caprichosos tendientes a entretenerse, como nos demostraron los primeros participantes cuando hicieron la terapia. Pero acá no está en juego la forma solamente. Decíamos que el sentido que tiene respetar esa voluntad y esa aceptación plasmada en el consentimiento es que eso traspasó lo puramente procesal y remitió a las garantías constitucionales de la propiedad. Se incorporó al patrimonio de aquel que tuvo una solución por esa vía el derecho respectivo. Y si nosotros le extendemos una solución ajena a esa propiedad, se la estamos quebrantando. De todas maneras, felicitaciones.